Bien, vamos a ver el ejemplo número 4 que nos dice lo siguiente. Tenemos un tubo de aluminio, ya, el cual sirve de camisa para un perno de manga, no, perdón, un perno de acero. Dice, cuando la temperatura inicial es de 15 grados, ¿no? La tuerca mantiene el ensamble en una posición ajustada de tal manera que la fuerza axial en el perno es insignificante, ¿no? Si la temperatura aumenta a 80 grados, entonces nos pide la fuerza en el perno y en la manga. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una fuerza, la cual aquí en esta parte de acá, fíjense, va a haber una placa rígida, una plaquita, una placa, que va a hacer que la fuerza que haya en esta parte de acá, ¿no ves?, se distribuye uniformemente en toda la parte del perno, ¿no? El perno y la camisa de aluminio. Entonces, para resolver este problema acá, sencillamente lo que vamos a hacer, ¿no? Hemos visto que en las barras se cumple básicamente esto, ¿no? Sumatoria de variación de longitud debido a la carga es igual a 0. Si hubiera un aumento de temperatura o una disminución de temperatura, sencillamente la aumentamos a sumatoria debido a la variación de longitud por la temperatura, ¿no? En este caso acá no podemos hacer esto. Ya lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Debido a que no tenemos barras separadas, o sea, no ocurre esto, ¿no? No ocurre esto de acá, no. Lo que tenemos es una barra dentro de otra, ¿no? Fíjense, tenemos un perno de acero que está dentro del aluminio. Entonces, básicamente lo que tenemos acá, tenemos que hacer un análisis de lo que ocurre en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, a ver, primero que todo vamos a ver el incremento de temperatura. Fíjense, el aluminio va a hacer que, bueno, el aumento de temperatura va a hacer que el aluminio se incremente de mayor manera que la del acero, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que el aluminio es mayor que la de acero. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos que la variación de longitud debido a la temperatura del aluminio va a ser igual al coeficiente de rotación del aluminio por delta T por L aluminio, ¿no? Entonces, L aluminio vale L aquí en toda esta parte vale 0,15 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser 2,3 por 80 menos 15 por 0,15, ¿no? 0,15. Entonces, esta parte de acá, ¿cuánto va a salir? Fíjense. A ver, va a salir 2,3. No, perdón, 23, no, no, 23 por 0,15 por 80 menos 15, ¿no? Sí. Va a salir 224. O sea, 0,22425 por 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3. Entonces, esto sería básicamente la temperatura del aluminio. Ahora, la variación de temperatura del acero va a ser el coeficiente del acero por la variación de la temperatura del acero por la longitud del acero, ¿no? Va a ser 12 por 80 menos 15 va a ser 65 y aquí va a ser 0,15, ¿no? Entonces va a salir lo siguiente. Fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? Va a ser 12 por 0,15 por 65. Aquí sale 117, que saldría 0,117 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense, la variación de la longitud debido a la temperatura del acero es menor que el aluminio, pero esto no puede ser. No puede ser porque sencillamente, como estamos sobre dos placas rígidas, tienen que ser iguales. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que encontrar acá, ¿no? Porque lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Vemos el coso, vamos a verlo visto desde arriba, ¿ya? Tendríamos el coso. Y básicamente el aluminio, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así el aluminio. Y el acero, pues, va a quedar como adentro, ¿no? Va a quedar ciertamente un poquito desfasado, ¿no? Desfasado, o sea, no va a quedar igual que el aluminio, ¿no? Con la misma longitud, ¿no? Va a haber una disminución, ¿no? O sea, hay un aumento más de longitud de parte del aluminio que de parte del acero, ¿no es? Pero eso no puede ser posible, ¿no? O sea, hay que ver cómo podemos contrarrestar esa parte de ahí. Y esa parte de ahí, o sea, esta diferencia de acá,
esta diferencia de, vamos a ver, 0.22425 menos 0,17 va a ser igual a 0,1073 por 10 a la menos 3. Esta diferencia de acá tiene que ser contrarrestada por otra forma, ¿no? Esa forma va a ser por la fuerza F, que va a ser la fuerza que hay entre el perno y el aluminio. Esa fuerza va a ser la fuerza conjunta tanto del aluminio como del perno. Entonces encontramos esa fuerza, ¿no? Esa fuerza sencillamente va a ser la sumatoria de tanto del aluminio como la del acero, ¿no? Porque actúa de igual forma para ambas, ¿no? Va a ser la misma para ambas porque debido a la placa se distribuye uniformemente por toda la parte, por toda el área. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? El problema dice, tenemos el área de la sección de aluminio vale 600 y el área de la sección de acero vale 400, ¿no? Aquí está el problema. Entonces, ¿qué tendríamos? Sencillamente que, bueno, tendríamos que la variación de la longitud debido a la carga, tanto del acero más el aluminio, va a ser igual a P por L, bueno, P aquí ponemos L, va a ser 1, el área del acero, el acero, más 1, área de aluminio, el aluminio, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar P por L, ¿cuánto vale? 0,15. 0,15 por 1, el área del acero vale 400. 400 por 10 a la menos 6, ¿no? Sí, menos 6. Por el módulo ion del acero, 200. 200 por 10 a la 9. Más 1 dividido entre 600 por 73,1 por 10 a la 3, ¿no es? Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar que esta parte de acá es igual a, entonces, más o menos quedaría 0.15 por 1 dividido entre 400 por 10 a la 3 por 200 más 1 dividido entre 600 por 73.1 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, esto acá va a quedar 5,295 por 10 a la menos 4. Perdón, por 10 a la menos 9. Entonces, ¿no? P. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, en resumen, bueno, en resumen, básicamente, ¿no? Lo que estamos aquí, esta diferencia, ¿no? Es de longitud, ¿no? Va a haber más longitud, ¿no? Más variación de longitud en el aluminio que en el acero. Esa diferencia tiene que ser contrarrestada por esta de acá, ¿no? Por la carga F que hay entre la placa y, bueno, en la placa, tanto para el aluminio como para el acero. Entonces, sencillamente va a ser 5,295 por 10 a la menos 9, P, igual a esto de acá, 0,1073 por 10 a la menos 3. Entonces, P es igual a, por aquí 0.1073, 1073 por 10 a la menos 3 dividido entre 5.295 por 10 a la menos 9, ¿no? ¿Y cómo va a quedar? Aquí va a quedar 20,264 kilonewtons, ¿no? Que es lo que sale básicamente en el problema, ¿no? 20,264 kilonewtons. Entonces esa va a ser la respuesta al problema, ¿ya? Básicamente, ¿cómo podríamos ver estos problemas, ¿no? Siempre que tengamos de esta forma, ¿no? Una fuerza que va a ser uniformemente distribuida sobre una placa para dos materiales, por ejemplo, en este caso aluminio y acero, podemos elegir de esta manera, o podemos resolver de esta manera. Tendríamos la variación de aluminio, vamos a ver acá, va a ser la variación de la longitud, ¿no? De carga para el material 1 más la variación de longitud de carga para el material 2 va a ser igual a el coeficiente de dilatación del material mayor, o sea, el mayor, ¿no es? El que sea mayor entre ambos, menos el coeficiente menor, ¿no? El que tenga menor valor, por delta T por L. Bien, básicamente podrían verlo de esta manera, ¿no? Si la carga P es constante, va a ser uniformemente distribuida, pueden poner sencillamente de esta manera, ¿no? Y las longitudes
Y si las longitudes son las mismas, podríamos resumirlo lo siguiente, ¿no? Podríamos resumir lo siguiente. Podríamos decir que P por 1, A, el material mayor, por E, el material mayor, más, bueno, vamos a ver, sería P por 1, el área del material mayor, bueno, aquí vamos a poner material 1, por E del material 1, menos 1, A del material 2, E del material 2, perdón, más. Va a ser igual a el coeficiente del material que sea mayor, ¿no? Que sea el que tenga mayor valor, menos el coeficiente del que tenga menor, por la variación de temperatura, ¿no? En resumen sería básicamente esto, ¿ya? Eso es lo que vendría siendo para esta parte de acá, que sería básicamente todo lo que hemos hecho acá. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Miren, borramos esta parte acá, ¿ya? Borramos esta parte acá para hacerlo directamente acá. Entonces, si borramos, por ejemplo, la parte de abajo, fíjense, tenemos esta parte acá, debido a la variación de temperatura esto va a aumentar, Entonces, esta va a ser la posición inicial, ¿ya? Aquí iniciamos, inicial, y va a bajar hasta un aumento de variación de temperatura, ¿no? Esto va a ser debido a la temperatura. Entonces, la variación de temperatura, bueno, perdón, esta va a ser la variación de longitud debido a de la temperatura debido al aluminio, ¿no? Eso hemos aumentado. Pero el otro también ha aumentado, pero ha aumentado de manera pequeña, ¿no? Comparado con los otros. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto acá básicamente va a ser la variación de longitud debido de la temperatura, ¿no? Por el acero. Y el restante va a ser dado por la variación de longitud debido a la carga. Ese va a ser el restante, ¿no? Lo que vamos a tener, ¿no? Para igualar, ¿no? Para que esto se iguale a la variación de longitud debido al aluminio. Pero si queremos saber la posición final, no va a ser esta acá. Esta no va a ser la posición final. Eso es sencillamente como para igualar la variación de la temperatura, la variación de longitud debido a la temperatura del aluminio, y va a ser igualado por esto de acá, ¿no? Pero no va a ser la posición final. La posición final en realidad va a ser esto de acá menos la resta por la variación de longitud debido a la carga del aluminio, ¿no? Entonces la posición final en realidad va a ser la de acá. Esa va a ser la posición final, ¿no? Esa va a ser la posición que vamos a tener en realidad. Bien, entonces así es como se vería más o menos este problema de acá, y en realidad para cualquiera, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 7. El ejemplo 7, ¿no? Vamos a verlo. Voy a borrar esta parte acá y nos quedamos con la de abajito. ¿Qué tendríamos, por ejemplo, en el ejemplo 7? Por ejemplo, en el ejemplo 7 tenemos una barra, ¿no? Aquí fijémonos. Una barrita, que está compuesta, ¿no? Es camisa, ¿no? Una barra de, de aluminio, que es camisa de, creo que de bronce, Esto acá entonces es bronce, y esto acá es aluminio. Entonces sabemos las características, ¿no ves? El aluminio va a ser igual a 10,6 por 10 a la 6 PSI. El coeficiente de dilatación del aluminio va a ser igual a 12,9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Fahrenheit. El módulo ion del bronce va a ser igual a 15,15 por 10 a la 6 PSI, y el coeficiente de dilatación del bronce va a ser igual a 11,6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Fahrenheit. Entonces, bien, aquí nos da una variación de temperatura. La variación de temperatura, fíjense, la temperatura inicial es de 78. La temperatura final es de 180. ¿No? Y nos dice que, nos pide determinar
las tensiones, ¿no? Las tensiones. Pero en realidad eso, bueno, eso viene después, ¿no? Aquí nos da el área. El área, bueno, nos da los diámetros, ¿no? Aquí nos da los diámetros. Aquí vemos el diámetro. Aquí vale 1 pulgada. Y aquí tenemos, ¿no? De acá hasta acá. De acá hasta acá vale 2,5, ¿no? 2,5 y... Bien, tenemos todo, ¿no? Tenemos, sí, ya tenemos todo. Bien, entonces podemos resolverlo, ¿no? Nos pide la tensión tanto el bronce como el aluminio, ¿no? Y tenemos una fuerza que va a estar aplicada de forma uniformemente distribuida por toda esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, tenemos la fuerza que está uniformemente distribuida por todo el bronce y el aluminio. ¿Y qué tendríamos? Primero, ¿sabemos cuánto vale el área? No sabemos cuánto vale el área. Hay que calcularla, ¿no? El área del bronce va a ser igual a... En este caso tendríamos, va a haber el bronce, ya está. El área del bronce, ¿no? Va a ser pi cuartos por 1 al cuadrado, ¿no? O sea, pi cuartos. El área del aluminio va a ser igual a pi cuartos por 2,5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Tiene que ser esto menos el área de bronce, obviamente. Entonces va a quedar aproximadamente eso. ¿Cuánto queda entonces? A ver, P dividido entre 4. Aquí va a quedar 0,79. 0,79 en al cuadrado. Aquí va a quedar pi cuartos por 2,5 al cuadrado menos 1. Va a quedar 4,12. 4,12 pulgadas al cuadrado. Entonces, ya sabemos cuánto vale el área, cuánto vale la variación de temperatura. La variación de temperatura vale 180 menos 78, vale 102 grados Fahrenheit. Entonces, ya sabemos todo. Hay que sencillamente encontrar cuánto vale P. ¿Cuánto vale P? Usamos la fórmula. Va a ser 1 dividido entre el área del material 1, por ejemplo, el área de aluminio, que va a valer 4,12. 4,12 por el módulo ion del aluminio. El módulo ion del aluminio, ¿no? Que vale 10,6. 10,6 por 10 a la 6. Más 1 dividido entre el área del bronce, 0,79, por el módulo de ion del bronce, que vale 15. 15 por 10 a la 6. Y esto va a ser igual a el coeficiente de dilatación mayor. ¿Cuál es mayor? ¿Del aluminio o del bronce? Del aluminio, ¿no es? 12,9 menos 11,6 por la variación de temperatura, que vale 102, por la longitud, que en este caso, bueno, no hace falta, ¿no? No hace falta. Por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué tendríamos? Sencillamente metemos todo esto a la calculadora, ¿no? 12,9 menos 11,6 por 102 por 10 a la menos 6, ¿no? Aquí tendríamos 4,12 por 10 a la punto 6 por 10 a la 6 más 0,79 por 15 por 10 a la 6, ¿no? Tendríamos, ¿cuánto sale? Perfecto, nos sale lo mismo, perfecto. Va a salir P igual a 1235,95 libra fuerza. Entonces, esa va a ser la carga. ¿Cuánto va a ser la tensión? Sencillo, la tensión, por ejemplo, del aluminio va a ser la carga dividido entre el área de aluminio. 1235,95 dividido entre el área del aluminio, que vale 4,12. Aquí la tensión del acero va a ser P dividido entre el área del acero, que va a ser 1235,95 dividido entre 0,79, ¿no? Y listo. Así es como quedaría, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos 1235,95 dividido entre 0,79, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, 1,564 KSI, ¿no?
Aquí tendríamos, por ejemplo, 1235.95 dividido entre 4.12, ¿no? 0,3 cae 6 aproximadamente, ¿no? Entonces, ya vieron, de esta manera pueden encontrar ustedes, bueno, el aluminio y para el acero, ¿no? Esa sería la manera como lo harían. Y pueden hacer de esta manera cualquier problema que tengan, ¿no? En los problemas que le mandé.